Bien, bien. Muy buenas noches a todos. Un placer saludarles. Muchísimas gracias por estar presente en este webinar de hoy día, la conexión entre la medicina convencional y la regeneración natural. Hoy vamos a conversar un poco sobre un tema fascinante en relación a lo que es las terapias regenerativas. Am, un tema que trae bastante beneficio, no solo al paciente, sino también a lo que es la investigación científica en pro del desarrollo de nuevas tecnologías médicas que nos brindan definitivamente este apoyo y este soporte para este paso que de una u otra forma se apertura en estos tiempos, la medicina regenerativa. Vamos a comenzar hablando un poco sobre lo que son los dispositivos de colágeno, em, que es justamente el tema principal por el cual estamos reunidos hoy día en esta capacitación. Luego, vamos a informar un poquito sobre justamente cómo están conformados y cómo actúan en el organismo en el orden de crear beneficios antiinflamatorios y, por supuesto, la base de mejoras en el tejido intersticial de nuestros pacientes con diferentes dolencias, ¿ok? Voy a comenzar a compartir pantalla. A ver, bien, muy bien. A ver, perfecto. ¿Todos pueden ver mi pantalla? Ujú. Sí. Muy bien, está muy bien. Entonces, un segundito. Perfecto. Segundito. Bien. Ok. Para ello vamos a comenzar hablando un poco sobre lo que son justamente los dispositivos de colágeno, ¿ya? Y es que los dispositivos de colágeno ya de ellos venimos conversando desde hace algo de tiempo, pero hoy por hoy cada vez más crece el interés en torno a qué son y qué son capaces de hacer en el tejido o en el organismo del cuerpo humano, ¿ok? Evidentemente, como les comentaba en un principio, es parte de tecnología médica que involucra tres funciones principales al momento de la inoculación dentro del organismo. Una función de reparación, ya que funcionan como bioandamios o bloques biológicos que luego van a servir para la formación de tejido sustitución de nuestro propio colágeno. Luego también tiene una función como bioestimulación, y esto lo vamos a ampliar dentro de poco, esa función de bioestimulación y la función de control de inflamación y daños tisulares. Por supuesto, como les comentaba, es una innovación terapéutica que puede ser utilizada en diferentes rubros de la medicina, como la ortopedia, la traumatología, la medicina deportiva, la reumatología y, por supuesto, la medicina de rehabilitación. Los dispositivos de colágeno dentro de su clasificación como dispositivos médicos, ya que no, a ver, no pueden ser clasificados dentro de un tratamiento, una medicación como tal, son de tipo 3, es decir, con un riesgo considerable, pero con amplio beneficio, sobre todo en lo que es la producción de sí de este dispositivo. Convencionalmente fueron creados como alivio a lo que son las distintas dolencias del sistema musculoesquelético y están diseñados justamente para mejorar la motilidad o la función motriz de articulaciones, músculos y otras regiones donde cuando hay procesos inflamatorios, degenerativos o enfermedades como tal, pues hay una serie de limitaciones funcionales a lo cual los dispositivos de colágenos van a ayudar contrarrestando efectivamente el daño que se produce en dichos tejidos. Ciertamente hay que notar que hoy por hoy crece la frecuencia en nuestras consultas de pacientes que sufren de trastornos musculoesqueléticos, y es que además, a ver, un segundito acá que me salió una información. Ok.
Crece además el interés porque el tema de dolencias, sobre todo a nivel osteotendinoso, intraarticular o muscular, crece ya no solo en poblaciones de mayores a los 35 años, sino que también población joven de una u otra forma está presentando este tipo de dolencias musculoesqueléticas y van modificando poco a poco las estadísticas internacionales sobre la calidad de vida en relación a este tipo de trastornos que se continúan viendo de manera progresiva, sobre todo con eventos, a ver, un segundo. Ok, sobre todo con comórbidos como la obesidad, el síndrome metabólico o incluso el propio desgaste mecánico de articulaciones o estructuras musculotendinosas que de una forma u otra van incrementando lo que es la casuística en años de vida ajustado por discapacidad. Observen ustedes acá en la gráfica, por ejemplo, de los últimos mm, ah, 15 años, donde se observa una pendiente ascendente eh, resultante de este tipo de daños, principalmente justamente por procesos como la obesidad, procesos metabólicos, de alguna otra forma, fallas en la alimentación y el estilo de vida que ciertamente va creando estos trastornos a nivel de movimiento muscular, desgaste articular. Otro factor que se suma también es el desgaste propio a través de las acciones mecánicas exacerbadas o cuando no hay una guía adecuada y por lo tanto pues suele sumarse este efecto perjudicial en lo que es el desarrollo progresivo de estas enfermedades o estas condiciones. Para ello, los dispositivos Cuna fueron ideados con una formulación adecuada, con el interés de inocularse directamente en los lugares donde se requiere para crear este fenómeno de renovación y protección, brindando soporte mecánico en las áreas involucradas. Esto busca de una u otra manera eh, hacer llegar colágeno puro, que ya vamos a explicar un poco más adelante cuál es el compuesto principal de estos dispositivos de colágeno, pero de una u otra manera nos hacemos llegar colágeno forme a las células y a los lugares donde se requiere, a diferencia de otros medios de ingerir colágeno que simplemente como precursores ayudan a la producción de colágeno endógeno, pero no necesariamente van a llegar al punto donde se requiere. Con estos dispositivos tenemos la ventaja de inocular directamente donde hay necesidad, ya sea por un problema inflamatorio o déficit degenerativo, las fibras de colágeno, brindando soporte mecánico justamente donde se requiere y mejorando su funcionamiento. Pero antes de entrar de lleno en cómo están compuestos estos dispositivos de colágeno y ver sus múltiples beneficios, vamos a hacer un paneo breve sobre lo que es el colágeno, el compuesto esencial de estos dispositivos y por qué hoy día es tan importante las investigaciones al respecto en cuanto a la producción de este tipo de dispositivos, justamente como la promesa de la medicina regenerativa. Recuerden que el colágeno es esencialmente una molécula que forma parte estructural de nuestro organismo, esencialmente es la base en la que se erigen los distintos procesos bioquímicos, pero es la unidad básica del soporte estructural que tiene gran fuerza, rigidez y flexibilidad, punto muy importante, para lograr la función motriz, dinámica o de movimiento directamente del cuerpo, ¿ok? Evidentemente, todo el organismo, todo el cuerpo está conformado por estas fibras de colágeno. A nivel de, por ejemplo, se la llamamos en matriz extracelular, la encontramos en tendones, músculos, ligamentos, esencialmente tejidos principales, y son como hablamos en un principio, los bioandamios o digamos las cadenas de soporte básica donde ocurre todo el resto de las funciones bioquímicas del organismo. Se presenta de manera estructural en una triple hélice que evidentemente
va a generarle dicha estructura y dicho carácter funcional de soporte, justamente que tiene un proceso de generación bien peculiar, porque aquí vamos a hablar de cómo el colágeno poco a poco dentro de la célula se forma. Recuerde que convencionalmente nuestro organismo no es capaz de absorber colágeno de forma oral. Esencialmente, cuando hablamos de productos de colágeno oral de distintos laboratorios, distintas marcas, hablamos de los precursores, en este caso de los aminoácidos que forman parte de la proteína de colágeno. Entonces son estos aminoácidos como precursores que se van a absorber y luego dentro del organismo van a formar las moléculas de colágeno que luego van a servir para esta estructura. Es importante recalcar que no todos los aminoácidos forman parte de las moléculas de colágeno, pero que sí unos puntuales son los que se requieren en este procesamiento, que es un procesamiento sencillo en el cual cuando hay, digamos, eh, cuando tenemos a nivel intracelular la disponibilidad nutricional de contener prolina, lisina, hidroxiprolina y alanina, que son los aminoácidos fundamentales del colágeno, entonces va a ocurrir una serie de fenómenos de hidroxilación, es decir, creaciones de puentes de hidrógeno y agua, de los residuos de prolina y lisina para luego unir oligosacáridos en los extremos o en los enlaces O y N de esa formación progresiva de la molécula de colágeno. Los siguientes pasos dentro de su síntesis va a ser la creación de puentes disulfuros intracatenarios e intercatenarios que le van a ir dando la plegabilidad o esa estructura tridimensional que es importante porque es la que dirige fundamentalmente su funcionamiento como estructura. Entonces, estos puentes disulfuros intra o intercatenario van a ir poco a poco formando las hélices de la cadena del procolágeno y luego se va a formar finalmente el tropocolágeno que a nivel de las vesículas del aparato del Golgi y por traducciones en el retículo endoplasmático rugoso, por exocitosis finalmente va a salir de la célula a la matriz extracelular, donde finalmente se van a escindir las terminales C y N del tropocolágeno y para dar pie a las fases finales o a los vasos finales de la formación de la fibra de colágeno como tal, ¿ok? Donde finalmente se van a ir entrecruzando las distintas hebras para formar la fibra de colágeno como tal. Esa fibra que es importante para la estructura del organismo y la representación funcional adecuada. Acá les traigo también unos datos muy importantes, puesto que vemos efectivamente lo que es la composición esencial de las fibras de colágeno. Recuerde que conversamos que la conforman tres aminoácidos principales, ¿ya? Los cuales son la glicina, la alanina y la prolina o la hidroxiprolina. Eso es esencial, puesto que los dispositivos de colágeno están elaborados en base a compuestos semejantes a esta proporción principal de aminoácidos que forman parte del tropocolágeno que finalmente va a crear a la fibra de colágeno. Aquí pueden ver de manera gráfica y para explicarle de manera muy rápida. eh, las secuencias de agregación de este tipo de aminoácidos, ¿ok? Donde si observan XA o el aminoácido X, es un aminoácido cualquiera, ¿ya? Que complementa justamente la formación de la triple hélice de colágeno. En este caso, en un resumen, tal cual como lo dijimos en un principio, una vez que hay el proceso de exocitosis a nivel y sale al espacio extracelular, entonces el procolágeno se va
uniendo en su triple hélice convencional, donde se escinden finalmente las terminales C y N de esta fibra. Hay una regulación en el interludio propio de la cadena de colágeno y finalmente el tropocolágeno, las moléculas de tropocolágeno se agrupan para formar las fibrillas y finalmente se empaquetan para formar las fibras de colágenos. Muy bien. Perfecto. Entonces, Am, dentro de las fibras de colágeno como tal, ya vamos a hablar de que hay diferentes tipos dentro del organismo, evidentemente, o las más comunes que otras, los colágenos fibrilares y los colágenos no fibrilares, primordialmente los colágenos fibrilares de tipo 1, 2, 3, 4 y 9 abundan esencialmente en el organismo, especialmente en las áreas de cartílago, tendones, hueso, músculos y soporte, mientras que las estructuras de colágeno no fibrilares componen esencialmente las membranas basales, o sea, son la base estructural justamente donde se soporta la estructura orgánica. Entonces, el colágeno tipo 1, por ejemplo, vemos que forma parte principalmente de tejidos como los tendones, hueso, forma parte también de las células musculares del corazón. El colágeno fibrilar tipo 2 está principalmente en la córnea, en el humor vítreo y la zona cartilaginosa. El de tipo 3 lo encontramos extensamente en el tejido conjuntivo, a nivel de la piel, pulmón y parte del sistema vascular. El tipo 4 en las membranas basales. Fíjense ustedes que ya el tipo 4 entra a formar una estructura un poco más compleja. Que forman parte de estas membranas basales donde hay el soporte renal y la pared vascular propiamente dicho. Posteriormente, el tipo 5, que ya es una condición fibrilar todavía, se encuentra en hígado, córneas y mucosa. Y así progresivamente vamos encontrando las distintas fibras musculares a nivel del cartílago, hueso y tendón, otra estructura muscular primordialmente. Es muy importante recalcar porque, como les comento, tanto la composición básica proporcional de glicina, prolina, hidroxiprolina y alanina del colágeno, como la sencillez que representa una molécula de tipo 1 que prácticamente está involucrado en todos los tejidos, son la base fundamental de la producción de los dispositivos MD de colágeno 1, ¿ok? Justamente están elaborados de colágeno tipo 1, de origen porcino, que asimila mucho a esa proporción de aminoácidos que conforman parte de esta proteína. Eso, sin embargo, lo vamos a profundizar un poco más adelante. Eh, Vamos a conversar todavía sobre un poquito de lo que es el paralelismo y justamente la pérdida de paralelismo en la fibra de colágeno antes de entrar. ¿Cómo ocurre esa disociación o esa pérdida funcional? Convencionalmente, cuando hablamos de una estructura de triple hélice que de una u otra manera tiene una estructura bien definida, que en la medida en que se sintetiza, se va uniendo a una al lado de la otra para crear como una suerte de armonía en esas fibras de colágeno que finalmente van a dar soporte. De manera natural, se va a crear una suerte de paralelismo en lo que es la producción y síntesis de colágeno a partir del daño tisular o a partir de cualquier problema que ocurra, ya sea por el sobreuso de la mecánica de contracción y extensión muscular o de las propias fibras de colágeno, lesiones traumáticas, evidentemente, o alguna pérdida de la función relacionada con problemas metabólicos, problemas inmunológicos y, por supuesto, el proceso de envejecimiento va a ir creando una serie de, digamos, rotura de ese paralelismo, creando un daño tisular que luego, cuando se resintetiza o se quiere de una u otra forma promover la nueva fabricación de fibras de colágeno,
ya no es tan armónica esa agregación o esa estructura nueva, y es lo que se conoce como esa pérdida de paralelismo dentro de lo que es la producción de las fibras de colágeno. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque acá es donde fundamentalmente actúan los distintos dispositivos de colágeno para reestructurar esa armonía en la producción que va a actuar como una serie de renovación constante y en equilibrio a partir de un funcionamiento interno regulado por metaloproteinasas, ¿ok? Aquí vamos a detenernos un poquito a explicar. Resulta que el tema del colágeno, evidentemente, dentro de su proceso de síntesis, no está relacionado exclusivamente a una producción exacerbada o continua sin regulación de fibras de colágeno. Evidentemente, tenemos un sistema de control, ¿ok? Dado por las metaloproteinasas y los inhibidores de estas metaloproteinasas, que son enzimas que se encargan de equilibrar esa producción nueva de colágeno y tratar de degradar el colágeno ya no funcional, evidentemente por nuevas fibras de colágeno. Entonces, hay hay un adecuado funcionamiento en equilibrio entre lo que representa las metaloproteinasas, que son enzimas proteolíticas que van a degradar o van a producir la degradación o la deformación de las fibras de colágeno ya no funcionales, ¿ok? Y luego los tejidos inhibidores de la metaproteinasa van a actuar en contra de las metaloproteinasas para que haya una renovación adecuada de colágeno, constante de colágeno, no exacerbada, y luego tenga ese equilibrio, ese equilibrio entre la producción y la degradación. Tal cual como ven acá en el pequeño esquemita, esa balanza, como pueden ver, los tejidos inhibidores de la metaloproteinasa inhiben a las metaloproteinasas en un ratio de 1 a 1. Eso es una estequiometría que evidentemente forja esa base de equilibrio para, evidentemente, lidiar con las distintas patologías o disfunciones o degradación en alguna patología, ¿ok? Muy bien. Ciertamente, esa función de renovación y degradación de colágeno eh, corrige poco a poco esa armonía de la que hablamos en un principio del paralelismo de la producción de las fibras de colágeno. Y ese paralelismo no es otro que la anisotropía propia, y ese es el concepto que les traía. La anisotropía trata de esa manera adecuada o armónica en la que una fibra de colágeno se sintetiza, digamos, anexa a otra para brindar un soporte mecánico adecuado, ¿ok? Ciertamente, cuando hay daño tisular o hay una renovación tisular inadecuada, dada por marcadores inflamatorios, inmunológicos, que no les permite a las fibras de colágeno crear esa anisotropía adecuada, mucho de la disfuncionabilidad de una articulación o una estructura muscular se debe justamente a esta falla mecánica primordialmente en la que el colágeno no tiene una sustentación adecuada para brindarle al paciente una función tal cual como de nacimiento, una función innata en el paciente. Entonces, esta pérdida de función mecánica se da porque en el momento de la renovación de estas fibras de colágeno ocurre una suerte de anisotropía inadecuada, es decir, hay una reducción de la anisotropía por el cual entonces ya hay pérdida de esa función mecánica a nivel tendinoso, a nivel muscular o a nivel articular, ¿ok? Entonces, convencionalmente, la distribución óptima de las fibras de colágeno en el tejido donde está formando parte es esencial para que ocurra esta estimulación de síntesis adecuada a partir de la actividad de las integrinas, ¿ok? Que con el movimiento, evidentemente, van a ir creando estas fibras de colágeno y sin pérdida de esta fuerza tensora o la reducción de la anisotropía, ¿ok? Es mucho de lo que justamente dentro del mecanismo de acción
de los dispositivos de colágeno, vamos a ver que van a brindarle al organismo una suerte de medidas y elementos por el cual el cuerpo mismo se va a poder, digamos, producir un evento de autorreparación justamente de manera armónica o anisotrópica, porque la disponibilidad de estos colágenos sencillos le permiten a las integrinas una suerte de renovación constante de manera adecuada. ¿Ok? Muy bien, otro punto a tener en cuenta, y ahora entrando en materia de cuando ya hay daño celular sí, o daño tisular propiamente dicho, esta renovación de colágeno que pretende siempre estar en equilibrio, dada por las metaloproteinasas. Las metaloproteinasas, además de este proceso de renovación, producen mecanismos proinflamatorios por la liberación de interleuquinas, evidentemente proinflamatorios, o la activación de este proceso de degeneración patológica, ¿ok? Entonces, evidentemente, al haber una activación de leucocitos, liberadores de citoquinas que producen un desbalance en el incremento de la actividad proinflamatoria a través de la estimulación de la interleuquina 1 o a través del TH17 o la liberación de interleuquinas 17 y de interferón como el interferón alfa o el interferón gamma, entonces evidentemente esto va a contrarrestar la limitación del proceso antiinflamatorio, la reducción del proceso de limitación del estrés oxidativo y con la consecuente producción clásica de los signos de la inflamación y el dolor, evidentemente, como el dolor, rubor, calor, tumefacción y pérdida evidente de la función en la medida en que se va generalizando ese proceso inflamatorio y ese edema localizado ya sea en una articulación, en una estructura muscular o a nivel tendinoso. Eso, por supuesto, estimula las vías aferentes del dolor que, recordemos, están esencialmente compuestas por fibras C o fibras alfa delta, ¿ok? O simplemente fibras lentas o fibras de transmisión rápida, la cual van a llevar la información dolorosa de ese proceso inflamatorio a la asta posterior de la médula por distintas señalizaciones a través de la lámina 2 del asta posterior y de allí al encéfalo donde finalmente se va a procesar toda esa información de dolorosa localizada en las distintas estructuras tendinosas, musculares o incluso sistémico en el caso de los pacientes. Es entonces donde fundamentalmente a partir de todo ese proceso de, digamos, de degradación constante de colágeno que dado de ciertas condiciones patológicas como la obesidad, trastornos metabólicos, algún tipo de accidente, desgaste mecánico y entre otras cosas, evidentemente va a ir deteriorando ese equilibrio en la producción, sobre todo mientras avanzamos en el proceso de envejecimiento, la velocidad, digámoslo así, de replicación de colágeno favorable que mantiene una anisotropía adecuada se reduce cada vez que en el tiempo. Es de allí donde nació la necesidad de crear medidas o que llevaron a este descubrimiento de los dispositivos de colágeno. Entonces, acá por menos vemos en una publicación del 2010 lo que es la información sobre la posibilidad de utilizar nueva terapéutica asociada a la regeneración y la reparación de tejido, como son las propiedades de biondamios del colágeno simple o colágeno tipo 1. Evidentemente, ya hemos visto que el colágeno es esencial para activar procesos de reparación en todos los tejidos. La aplicación de colágeno primordialmente en este tipo de patologías es estructural, ¿ok? Ese es su propósito, es esencial. Y la intención es ayudar al organismo en ese equilibrio de generación y producción a tener herramientas como él mismo va a involucrar dentro de ese proceso para que haya, digámoslo así, un pool de opciones adecuadas por el cual el cuerpo tenga la capacidad de autogenerar su propio mecanismo de reparación. Pero, como lo ven acá,
esta función estructural viene a fortalecer, proteger, construir la estructura histológica fundamental de las fibras de colágeno para así renovar la funcionalidad muscular y el soporte mecánico de las áreas involucradas. Acá podemos observar lo que es la línea de los dispositivos de colágeno de laboratorios Cuna. Eh, Fíjense que son un sustrato, evidentemente, para la reconstitución de fibrillas de colágeno, ¿ok? Y nuevamente actúan como un biandamio de colágeno natural. Son principalmente 13 dispositivos, ¿ok? La diferencia de cada uno de ellos esencialmente son los excipientes o sustancias auxiliares, que es lo que vamos a manejar acá, que compone a cada uno de ellos, que lo hace específico para la aplicación en distintas regiones del organismo para lograr una eficacia mayor. Ciertamente cada uno de estos dispositivos está compuesto de colágeno tipo 1, ¿ok? Y eso es importante saberlo, puesto que el plus adicional que brinda la inoculación en una parte del cuerpo específica es esa sustancia excipiente que mejora la eficacia notable del colágeno. Pero a priori, el dispositivo de colágeno o pequeño vial, que ya vamos a explicar un poco, está constituido principalmente de colágeno, que es lo que va a ejercer la función de recambio estructural y la de biondamio dentro del organismo. Como pueden ver, cada uno de ellos cada uno de estos 13 dispositivos van a actuar fundamentalmente en distintas regiones, a nivel de hombro, cuello, zona lumbar, zona del isquion, zona de la cadera, rodilla y por supuesto también a nivel muscular, nervioso, intersticial y de un modo también en articulaciones pequeñas o en regiones de difícil acceso para lograr también esta red de reparación. Convencionalmente, como ya les he venido diciendo, son 13 dispositivos de los cuales, de una manera para clasificarlos bien fácil y dinámica, son 8 dispositivos específicos y 5 que podemos utilizar de modo general en todas partes, ¿ok? Al principio, cuando me refiero a general, me refiero a que como no son específicos de una región, como por ejemplo el MD de cuello o el dispositivo de colágeno de cuello o de rodilla, se pueden utilizar el dispositivo de colágeno Matrix, por ejemplo, o el tissue para distintas regiones del organismo. Recuerden que todos están compuestos principalmente de colágeno tipo 1 y que el plus adicional está dado esencialmente por esa sustancia excipiente de la que vamos a conversar en profundidad el día de mañana, que esa es nuestra segunda parte de esta ponencia del por qué cada sustancia excipiente le da la característica importante de estos dispositivos. Ahora, efectivamente son 8 dispositivos específicos, los cuales los tenemos a nivel de cuello, hombro, región torácica, región lumbar, región del isquion, región de cadera, región de rodilla y pequeñas articulaciones, ¿ya? Y los 5 dispositivos de colágeno generales son los dispositivos de colágeno matrix, muscular, neural, poli y tissue, ¿ok? Entonces, eh, acá vemos un cuadro rápidamente de lo que son los componentes de las sustancias auxiliares de cada uno de ellos. Vemos como por ejemplo el dispositivo de colágeno de cuello, su sustancia auxiliar es la sílica y su principal acción es la estabilización articular, así como el dispositivo médico de colágeno de hombro está compuesto de iris versicolor, justamente para mejorar, una vez más, el tema de dolor articular.
Los dispositivos de colágeno en la región torácica, su sustancia auxiliar que lo conforma es simífuga racemosa, lo cual brinda un alivio en la rigidez y las contracturas del cuello y la espalda, ¿ok? Esos son, digamos, los mecanismos y acciones principales de estas estructuras auxiliares que componen adicionalmente a los dispositivos de colágeno, ¿ok? Punto importante a destacar, por ejemplo, es la utilización del dispositivo de colágeno de rodilla, que su sustancia auxiliar es árnica montana, lo cual le brinda, por supuesto, un alivio en procesos inflamatorios agudos. Y esto lo traigo a colación porque también es importante tenerlo en cuenta. Aunque ciertamente cada dispositivo eh, digamos, puede ser específico para una región en particular, hombro, cadera, rodilla, ciertamente el beneficio de una de las sustancias auxiliares puede ayudar notablemente en otra región que no sea necesariamente para el que fue creado, ¿ok? Y es acá donde, por ejemplo, se puede sacar mucho provecho de la árnica como antiinflamatorio potente para si hay un dolor o una inflamación evidente en alguna región, por ejemplo, cervical u hombro, y no tenemos en ese momento disponibilidad de los otros tipos de colágeno, se puede bien utilizar el dispositivo de colágeno para rodilla o el MDNI, porque efectivamente nos va a ayudar a mejorar ese proceso inflamatorio en esa región localizada, ¿ok? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, al igual que, por ejemplo, también, de igual vamos a profundizar mañana, pero el hecho de poder asociar dos o más dispositivos de colágeno también es posible, puesto que al ser la misma fibra de colágeno, lo que estamos tratando de sumar es la sinergia a partir de unir dos o más sustancias auxiliares que podamos aplicar en un punto determinado y así crear una mejor eficacia terapéutica, ¿ok? Es el caso, por ejemplo, de unir dispositivo de colágeno de rodilla o MDNI con, por ejemplo, MD Neural, el cual tiene como sustancia auxiliar el Citrulus colosintis, que es alivio de origen nervioso. Entonces, bien tanto en mi consulta médica como en las capacitaciones que suelo brindar, siempre recomiendo al colega atender principalmente a la casuística del paciente, a su historial clínico, evidentemente, y a la data epidemiológica en relación de poder favorecer mejor la terapéutica cuando unimos este tipo de dispositivos. Entonces, un ejemplo notable es cuando podemos unir el MDNI o el dispositivo médico de rodilla con el Neural, por ejemplo, para cuando hay un dolor extremo a nivel de la articulación de rodilla, ¿sí? Pero si hay un agregado adicional, por ejemplo, un paciente obeso que asiste a nuestra consulta con una osteoartritis grado 3, grado 4, con bastante dolor o con moderado dolor, entonces allí efectivamente podemos aprovechar la utilización de dispositivos de colágeno como el MD Matrix, ¿ok? Que contiene ácido cítrico y nicotinamida, justamente para ayudar a esa articulación de rodillas también a mejorar su funcionamiento a través del proceso de antioxidación o mejoría del proceso inflamatorio previo a la recuperación o la reparación propia de este tejido. O sea, que de una u otra manera les estoy mostrando acá el potencial enorme de poder utilizar los dispositivos de colágeno ante diferentes combinaciones para brindar la mejoría a nuestro paciente. Sí, evidentemente hay experiencias clínicas al respecto en cuanto a la utilización de cada uno de estos dispositivos en diferentes patologías, ah, osteoartritis, artrosis degenerativa, procesos artríticos, dolencias tipo tendinitis, tendinosis e incluso procesos como fibromialgia, en lo cual hay una notable eficacia y respuesta al respecto del proceso inflamatorio, del dolor y evidentemente del proceso degenerativo, también muy importante. Eh, Hago la salvedad también que dentro de toda esta lista que ustedes pueden ver acá, van a encontrar el MD Tissue, el dispositivo de colágeno tissue o de tejidos, por así decirlo, para que tengan una idea clara. Este
este dispositivo médico está compuesto, como pueden ver, de una cantidad de sustancias como la vitamina C, gluconato de magnesio, piridoxina, riboflavina y tiamina. Principalmente está dado para ejercer una acción nutricional en el punto de inoculación, ¿ok? Lo cual, dentro de una terapéutica bien adecuada, un protocolo bien hecho, del cual también vamos a conversar el día de mañana exhaustivamente y de cómo poder utilizar estos protocolos de colágeno incluso con un soporte de terapias biológicas. El MD Tissue le brinda esa capacidad nutricional a nivel de matriz extracelular o a nivel del área tendinosa donde se esté aplicando o a nivel de la estructura muscular. ¿Para qué? Para además de fortalecer el mecanismo antioxidante que involucra cualquier tipo de proceso inflamatorio, evidentemente va a ejercer una función de liberación, desinflamación más adecuada y de una nutrición adecuada para que brinde soporte en el momento de la regeneración de estas fibras de colágeno. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es el mecanismo de acción de la aplicación de los distintos dispositivos de colágeno. De manera sencilla, acá lo que estamos ejerciendo es una inoculación directa de fibras de colágeno en la zona dolorosa o en la zona deteriorada. Este colágeno, una vez ha llegado a esa zona, evidentemente va a crear una barrera de adhesión que poco a poco va a ir reemplazando, reforzando y reestructurando el sistema musculoesquelético. eh, Evidentemente, apoyando ese balance ese balance sincrónico entre las metalloproteinasas y los tejidos inhibidores de la metalloproteinasa para lo que es la producción nueva de colágeno, evidentemente para crear el efecto anisotrópico. Evidentemente, como lo ven acá, restauramos la anisotropía de las fibras de colágeno que evidentemente van a generar la respuesta de un mejor trabajo de recuperación y un mejoramiento en la función mecánica de la zona donde se esté trabajando. Todo esto viene dado, por supuesto, por la actividad central de las integrinas que ante la carga mecánica o el movimiento que ejerce a nivel de los fibroblastos, ocurre la señalización interna celular con la consecuente liberación de los factores de crecimiento y la formación propia de el proceso de formación de colágeno. Muy bien. Por supuesto que en esta función de activación de los fibroblastos y de señalizaciones o mecanismos de señalización interna, tiene mucho que ver los factores de crecimiento y factores de desplazamiento, como vamos a ver acá. Una vez que el colágeno tipo 1 ingresa al fibroblasto a través de los receptores alfa 2 beta 1 integrina, evidentemente se ponen de manifiesto toda una serie de mecanismos internos que van a buscar la supervivencia celular, la organización del citoesqueleto y la proliferación celular. De acuerdo a investigaciones que se han llevado a cabo progresivamente, evidentemente vimos una organización del citoesqueleto y la mejoría en cuanto a la funcionabilidad motriz, estudiada en el 96 por la doctora Isabel Mercier, ¿ok? Donde se observa un funcionamiento de señalización intracelular a través del el RAC o el MLSK. También tenemos lo que es la proliferación celular, justamente el mecanismo base por el cual las fibras de colágeno se van renovando y los factores de crecimiento se van liberando a través de la investigación de Kuo-Chuk Tsai en el año 2010, donde determinó la cascada de reacciones RAS-RAF y RK12. Luego, también se pone de manifiesto lo que es la actividad de supervivencia celular, es decir, la extensión de la fase S del ciclo celular a través de la activación en la señalización intracelular de factores como el PI3K o AKT y el NF-κB. eh, digamos, precisados o descubiertos por la doctora María del Nogal en el año 2012. Entonces,
Traía esto para que vean cómo poco a poco lo que es la investigación en este tipo de medicina regenerativa está llegando a puntos que realmente están brindando no solo una información más precisa y más amplia, sino también una herramientas de recuperación eficaz en cuanto a la calidad de vida de los pacientes. ¿Ok? Acá le traigo a uno de los primeros estudios donde se evidencia la eficacia de la utilización de estos dispositivos de colágeno. Mañana también vamos a contar con dos casos clínicos que les traje para explicar justamente cómo se han aplicado los protocolos y los beneficios que hemos alcanzado en las distintas terapias que hacemos en consulta con los distintos pacientes en este haber. Entonces, en este estudio doble ciego, randomizado, doble ciego, fundamentalmente se tomó una muestra de pacientes a la que se puso, digamos, a prueba desde el punto de vista comparativo la utilización de los dispositivos de colágeno y la utilización de ácido hialurónico, específicamente en pacientes con osteoartritis, ¿ok? Grado, de diferentes grados primordialmente. Ahora, esta muestra se dividió en dos grupos a los cuales a un grupo se le suministró ácido hialurónico de alto peso molecular durante 5 semanas consecutivas y al otro grupo se le administró 4 mililitros de los dispositivos de colágeno de rodilla en lugar de la lesión, igualmente durante 5 semanas consecutivas. La evaluación en cuanto al alivio sintomático y a la mejoría clínica se estableció a los 15 días, al mes, a los 3 meses e incluso al año y medio después de la aplicación de los dispositivos de colágeno en contraste al grupo de aplicación de ácido hialurónico, donde se encontró evidencia que la sintomatología que referían los pacientes era esencialmente la misma, es decir, un alivio prolongado de hasta un año y medio, que así como sentían con la aplicación de ácido hialurónico, de igual manera sentían con la aplicación de colágeno. Entonces, es importante tener en cuenta que en relación al costo-beneficio, no solo estamos ante una terapia novedosa, sino que estamos ante una, a ver, por decirlo así, una promesa tecnológica en la medicina que de una u otra forma viene a brindar mayor calidad de vida y viene a brindar pautas adecuadas para pensar mejor la terapéutica de nuestros pacientes en un futuro. ¿Ok? Muy bien. Por ahora, creo que es bastante información. Vamos a dejarlo hasta allí. Podemos pasar al ciclo de preguntas. Ujú. ¿Ok? Entonces ya Ajá. les activo los micrófonos. Ya, perfecto. Diles que voy a activar los Bien. micrófonos. Ok, me permiten un segundito. Van a hacer la Ya. activación de los micrófonos, Ahora pueden entonces. usar cada quien su micrófono. Perfecto. ¿Qué hay que decirles? Hola, sí, buenas noches, Doc. Buenas noches. Cuando hablaba usted de que podemos mezclar dos o más de estos inyectables, ¿eso se los pone o se los inyecta por separado? Es decir, ¿se pone el uno, luego se pone el otro? ¿O, o, o se les mezcla a ellos? ¿Cómo es la cosa? No, no necesariamente. A ver, un segundito acá. Ok, acá estoy. No necesariamente. Al momento de mezclar, a ver, dos o tres Yo sí. dispositivos, en mi práctica clínica siempre recomiendo mezclar hasta un máximo de 3 dispositivos, sobre todo si se tiene bien consensuada la terapia. Pero suele mezclarse en una misma jeringa. No hay ningún inconveniente al momento de unirlos, ya que como les comenté, a fin de cuentas es la misma molécula de colágeno tipo 1 que solo se diferencia por el excipiente o sustancia auxiliar que contiene. Al mezclar dos o tres dispositivos en una misma jeringa, simplemente estamos sumando efectos a través de las sustancias auxiliares que de una u otra manera queremos que haga sinergia en el alivio sintomático o del dolor del paciente.
Ok, gracias. Ujú. Otra pregunta. Bien. ¿Usted recomendaría para el dolor óseo causado por metástasis o un cáncer óseo la utilización de este colágeno? Fíjate bien, aunque el uso es un tanto polémico, sí, sin embargo, el dolor cancerígeno, a ver, tiene otros componentes importantes que no ceden, y incluso en mi experiencia no ceden tan eficientemente a la aplicación de dispositivos de colágeno, ¿ok? Ciertamente se utilizaría a ver, como una opción complementaria en puntos específicos donde hay dolencia, por ejemplo, a zonas articulares, alguna región muscular que esté demarcada en ese momento por la patología. Pero con que lograr una eficacia al 100% con dispositivos de colágeno para el alivio propio del dolor en pacientes con cáncer, no, ya que hay allí otros mecanismos inflamatorios asociados que no responden muy bien solo a la terapéutica de colágeno, ¿ok? Sobre todo justamente por la alta tasa metabólica y el agravio que produce justamente este fenómeno de degeneración progresiva. Ah, ya, perfecto. Y Otra pregunta. En el caso de hernias lumbares o hernias sacras, ¿dónde le inyecta? ¿Le inyecta solo en el músculo a donde se irradia o le inyecta muy cerca del disco? con bastante pericia, se buscaría inyectarlo más cerca del disco, ¿ok? Ciertamente este es otro tema por el cual, aunque se estudian las evidencias de la mejoría en cuanto a la renovación de colágeno cercano a la área donde está la hernia, discal en este caso, sí, inocularlo lo más cerca, pero con la pericia posible, la mayor pericia posible me refiero, le va a brindar a él al paciente una mejor capacidad de esta renovación del que les comento y un alivio más notorio del dolor, ¿ok? Recuerden que en este caso, a nivel de hernia discal, también es un proceso de renovación paulatino, progresivo, a ver, que no llega a ser completo, pero que sí afecta directamente la estructura muscular. Y lo que de una u otra forma queremos es brindarle al organismo en ese punto específico esa capacidad de renovación por el cual las fibras nuevas van a ser sumadas en este factor de anisotropía adecuada y permitirle ese alivio del dolor por un tiempo más prolongado al paciente. Convencionalmente, cuando se coloca de manera paravertebral en el espacio, en el espacio discal, podemos asumir una separación de entre 1,5 y 2 centímetros, ¿ok? A cada lado de la articulación para poder inocular este dispositivo de colágeno. Muy cerca de eso. Gracias. En su experiencia, ¿en qué tiempo pasa el dolor agudo? Cuando yo le inyecto, ¿y en qué tiempo el paciente puede ver esta acción del dolor agudo? Y perfecto, eso va a variar de acuerdo al paciente, fíjate bien. La casuística de mejoría en una primera sesión es baja, pero sin embargo hay pacientes que en la primera sesión se van sin dolor. De hecho, hay pacientes que como se sienten tan bien, ya no regresan a su segunda sesión. Convencionalmente con los dispositivos de colágeno sí establecemos una serie de sesiones, una o 2 veces por semana o de acuerdo a los requerimientos de la patología del paciente. Pero en cuanto a mi experiencia, te puedo decir que una casuística de cada 10 pacientes, uno o dos se alivian del dolor agudo en la primera sesión, ¿ya? El resto no tanto, y de hecho llega el punto en el que quizás desconfían un poco de la terapéutica, pero en la medida en que ya alcanzan la tercera o cuarta sesión, que puede ser a la tercera o cuarta semana, efectivamente ya notan una mejoría bien contundente, ¿ok? Y ya ahí sí comienzan a creer más en el medicamento y evidentemente pues a confiar mucho más. Ya. Y una última pregunta. Dígame. ¿Uno le inyecta en el sitio donde duele, es decir, en el punto más doloroso, o tiene que inyectarle siguiendo una rama del nervio, algo así, o justo donde yo le presiono y le duele y ahí le pongo? De las dos maneras inclusive, ¿ok?
Eso es una de las cosas que vamos a ver el día de mañana de manera más exhaustiva, las formas de aplicación, los puntos claves donde poder aplicar. Pero ciertamente en el punto locus dolendi, que es justamente donde más duele, ahí puedes hacer tu aplicación. Sí, probablemente vaya a molestar. Lo que se recomienda es que cuando se aplica dispositivos de colágeno, no se haga con anestésicos locales, sino que se administre directamente el colágeno, ¿ok? En esos puntos. Em, pero se puede aplicar en locus dolendi, donde hay máximo dolor, aunque quizás moleste un poquitito, y también guiarte por todo el trayecto nervioso en diferentes puntos para ayudar justamente a la desinflamación del trayecto nervioso, especialmente si utilizamos el dispositivo de colágeno neural o el MD neural, ¿ok? Ciertamente eh, como les comento, el tema de aplicación específica y la parte práctica, vamos a profundizar un poquito mañana. Pero en el caso del trayecto nervioso, además, y eso es muy importante que lo tengan en cuenta, además de la inoculación que podemos hacer de un modo intramuscular o intraarticular, la vía subcutánea es una vía fantástica para inocular estos dispositivos de colágeno, ¿ok? En forma de abones parecido a una terapia neural, especialmente creando grillas de diseminación desde 0,2 a 0,5 mililitros en cada abón, le va a brindar al paciente el soporte adicional para el alivio no solo del proceso inflamatorio profundo, sino también del dolor y mejor la renovación. Recuerde que al inocularlo en puntos específicos a nivel subcutáneo, estamos estimulando la actividad de la matriz extracelular. ¿Ok? Y esta actividad es importantísima en lo que es la capacidad de renovación tisular y mejoría o activación en la regulación del estrés oxidativo. Ujú. Gracias, muy Ok, amable. muy bien. Preguntan por acá también, y quiero hacer la acotación, si se puede mezclar con terapia neural, ¿ok? Ciertamente, no mezclar. Se puede apoyar en tratamiento, o sea, se pueden apoyar en la terapia neural en días diferentes, ¿ok? Pero la utilización de anestésicos locales en el momento en que se está haciendo la punción, especialmente donde se va a inocular el dispositivo de colágeno, Ah, no tiene, a ver, muy buena respuesta. La mejor respuesta que he tenido, sin lugar a dudas, ha sido cuando he aplicado el colágeno, el dispositivo de colágeno solo, ¿ok? De manera aislada. Ciertamente, como les voy a mostrar mañana, hay protocolos en los que podemos utilizar otro tipo de terapias biológicas. De hecho, hay ya en pie investigaciones que se realizan con ozonoterapia, con plasma rico en factores de crecimiento, con terapia neural e incluso la misma asociación con ácido hialurónico, ¿ya? Pero ciertamente hay criterios a tener en cuenta para poder aprovechar mejor la eficacia de este tipo de dispositivos de colágeno. Otra ¿Alguna pregunta. otra pregunta? A ver, veo otra ¿Cómo pregunta se por puede acá. aplicar en la misma articulación? Veo una pregunta que me menciona que si se puede aplicar en la misma articulación. A ver, se refieren al hecho Creo de... que se refiere al hecho de que si lo puedes poner con terapia neural y poner intraarticular al mismo tiempo. Ajá, justamente. Ya, si se trata de aplicar terapia neural y terapia de colágeno al mismo tiempo a nivel intraarticular, lo mejor es que no, ¿ok? Ahí sí vamos a separar cada una de las terapias. ¿Podemos poner dispositivos de colágeno con plasma rico en factores de crecimiento? Sí. ¿Se puede asociar dispositivos de colágeno con ozonoterapia? Sí. Pero el uso de terapia neural implica bien el uso de lidocaína o procainamida, lo cual, como anestésico local, esa estimulación nerviosa, a ver, no favorece hasta ahora, de acuerdo a la experiencia clínica, no es que haya una investigación exhaustiva al respecto, pero en cuanto a la experiencia clínica, sí hay una reducción en cuanto al tiempo de eficacia o el tiempo de duración de alivio sintomático entre el paciente que le colocan el dispositivo de colágeno y el que asociamos terapia neural o algún anestésico local, ¿ok? De aplicar directamente en la misma articulación, sí, por supuesto. El protocolo, por ejemplo, para osteoartritis de rodilla, efectivamente se aplica intraarticular. El estudio que les mencioné previamente es un estudio donde las técnicas de aplicación son directamente intraarticular, ¿ok?
¿Por cuánto tiempo se deben aplicar los reales? Ya, va a depender de la respuesta del paciente primordialmente y por supuesto de la patología que tenga. A ver, hablamos en principio de protocolos que suman una o dos sesiones por semana, dependiendo de la gravedad del cuadro, hasta por 3, 4 o 5 semanas en un primer momento. Sin embargo, hay patologías que quizás requieran refuerzo una vez cada 15 días, una vez cada 3 semanas o mensual. Hay patologías como por ejemplo fibromialgia que cuando se aplica en puntos específicos o locus dolentes específicos, podemos extremar la terapia hasta 6 meses u 8 meses, ¿ok? Con terapias con terapias consecutivas de refuerzo. El peso molecular. ¿Eso molecular del colágeno? Molecular. Sí. ¿El peso molecular de colágeno? Pregunta. Sí, se debe. Esa es una pregunta que se necesita saber para la máquina de Perizo. Ya, esa sí es una pregunta que voy a revisar. No recuerdo ahora el peso de colágeno en este momento, pero sí es Bien, importante. fijamos un interruptor para Sí, mañana. no, sí es importante porque al momento de utilizar el dispositivo de magnetismo de Perizo, em, de una u otra forma, al momento del drenaje o al momento de la actividad que hace este dispositivo en torno a la mecanotransducción, efectivamente, va a mejorar con la aplicación adecuada de una cantidad específica de colágeno en puntos específicos donde permitan ese intercambio o esa dilución de la manera más firme y adecuada. Para artritis reumatoidea, ¿cuál es el mejor tratamiento? Ya, para artritis reumatoidea también va a depender principalmente de los puntos dolorosos del paciente, ¿ok? Vamos a tener en cuenta las articulaciones principalmente de las manos, ¿ok? En las que podemos utilizar el dispositivo de colágeno de Small Joint, ¿ok? Para mejorar el trabado o la dinámica o la función motriz de estas articulaciones. Ciertamente en pacientes con artritis reumatoidea es muy importante, además de utilizar los dispositivos de colágeno, tener un protocolo sistémico adecuado para brindarle a él al paciente una alta capacidad antioxidante y una revitalización propia de los tejidos, ¿ok? Así que adicionalmente a las terapias de colágeno que sí hacen bastante bien, incluso en pacientes con estados avanzados y con complicaciones artrósicas evidentes, ejemplo, una osteoartritis grado 4. He tenido pacientes que posterior a los protocolos, después de las 5 semanas, mejoran notablemente en su funcionamiento a nivel de la articulación de rodilla, tan igual como a nivel de las articulaciones de la mano. Entonces, pero sí es importante tener en cuenta que además de la aplicación de los dispositivos de colágeno, tener asociado un protocolo sistémico que le brinde a él esa capacidad antioxidante y de liberación de sustancias como los inmunocuerpos para que también haya un estado de bienestar adecuado en el paciente. Cuando mezclamos o combinamos varios MD, la dosis sería la misma, 0,2 milímetros o 0,5. No, va a depender justamente de la patología o la dolencia. En el caso de seguir una trayectoria nerviosa, por ejemplo, o de trabajar con pacientes en fibromialgia que requieren inoculación en diferentes puntos, ciertamente 6 mililitros en los cuales podemos unir en una jeringa, bien puede servir para varios puntitos, ¿ok? O simplemente clásico 6 puntos, perdón, 12 puntos, inoculando 0,5 ml en cada uno de ellos. Lo importante acá es observar aquella famosa medida de primum non nocere, ¿ok? Si hay mucho dolor, por supuesto, de una u otra forma, hay que reducir la cantidad de puntitos en el paciente, cuestión de no lastimar tanto o favorecer la respuesta inflamatoria inmediata, justamente para mitigar ese nivel de dolor. Pero si el paciente tiene alta tolerancia, hasta con 6 mililitros en una jeringa, aplicando 0,3 puedes abarcar una extensión bastante importante a nivel subcutáneo y brindarle mejoría más notoria al paciente en cuanto a su tema de dolor. ¿Qué dispositivo podemos usar en un paciente con neuralgia del trigémino? Principalmente dispositivo MD Neural, ¿ok? Que es el que está ideado por su sustancia auxiliar para mejorar ese proceso inflamatorio y de alta descarga del nervio trigémino. Es de hecho una digamos, de las patologías que puedes manejar con
el dispositivo de colágeno MD Neural, ¿ok? Para modular ese recambio de estructural de colágeno en la región de los maceteros y apoyarse con terapia neural si tiene la práctica, justamente para, digamos, fortalecer mucho más esa renovación o ese trabajo que hace el colágeno a nivel estructural, ¿ok? A través de la señalización nerviosa. Y cuando combinamos con PRP, la frecuencia sería igual semanal, tomando en cuenta el tema fisiológico de la activación de las mismas. Sí, de hecho, el protocolo que se estila cuando se asocia a plasma rico en factores de crecimiento es, si vamos a trabajar con un protocolo de 5 semanas, 4 o 5 semanas, por lo menos 2 o 3 veces, una cada 15 días, va a ser con plasma rico en factores de crecimiento. Y de 2 a 3 sesiones, dependiendo de la evolución, van a ser solamente con colágeno, ¿ok? Esto les propone un protocolo que es como lo propone el laboratorio Guna. De igualmente mañana, como les comento, profundizamos en ello al respecto de este esquema. Si tenemos un protocolo de 5 sesiones una vez por semana, la primera, la tercera y la quinta semana van a ser terapias de colágeno en conjunto con plasma rico en factores de crecimiento. Y la segunda semana y la cuarta semana, simplemente terapia con colágeno solo, ¿ok? Solamente con colágeno. ¿Existen contraindicaciones para el uso del colágeno alguna? Hasta ahora, por fortuna, no, ¿ok? Salvo en la experiencia diaria, en la experiencia clínica diaria, alguna reacción cutánea leve o algún leve dolor o molestia que puede pasar con analgésicos suaves. Sin embargo, eso es importante también acotarlo, no el día de la inoculación, ¿ok? Por lo general son reacciones bastante suaves, ¿ok? En el caso de que haya, pero en un 99% me atrevo a decir, no, hasta ahora no hay ningún tipo de reacciones adversas. Los dispositivos son bastante seguros, con una calidad de producción bastante adecuada y la cantidad propia de unidades de colágeno por inyectable, que vamos a profundizar mañana, lo hace bastante adecuado como para justamente brindarle al organismo no una saturación de esta fibra de colágeno como medio de reestructuración, sino más bien un estímulo justamente que tiene el cuerpo para ayudarse a renovar estas estructuras de colágeno. ¿Se podría aplicar primero procaína antes de las funciones con dispositivos GUNA para disminuir el dolor? Justamente, no. En este caso es lo que no recomendamos, ¿ya? Al momento de aplicar colágeno por sí solo, preferiblemente solito. Sí es cierto que algunos puntos en donde uno va a inocular en algunos pacientes puede molestar, incluso puede arder un poquito, ¿ok? La mayoría de los puntos donde se inocula, si se aplica de una manera adecuada, no genera dolor ni genera molestia, ¿ya? Solo que hay algunos pacientes, por ejemplo, con inflamaciones de bajo grado o inflamaciones sistémicas crónicas, en los cuales puede crear una serie una suerte, como les comento, de proceso doloroso leve. Pero aún así, no, lo recomendable es no asociar ningún anestésico local previo a la aplicación de los dispositivos de colágeno y durante ese día, es decir, el resto del día de la aplicación, a no tomar analgésicos, ¿ok? Sino a partir de las 24 horas siguientes. Si se puede manejar, o sea, si hay mucho dolor, evidentemente sí se considerarían las condiciones del paciente. Pero si el dolor es leve, no, lo más recomendable sería esperar hasta el día siguiente. Es muy semejante a los resultados que obtendríamos cuando se aplica una terapia neural sistémica, cuyas recomendaciones habituales son: venga, si hay mucho dolor, trata de aguantar, ¿ya? Y si es hasta el día siguiente. Ha pasado un tiempo adecuado, que por lo general va entre las 24 horas o las 36 horas, ya el alivio del dolor suele pasar notablemente, ¿ok? Y eso es algo que sí lo refieren la mayoría de los pacientes. ¿Es la misma proporción de 2 ml de MD y 2 ml de plasma rico en plaquetas? Ah, no necesariamente, ¿ok? Va a depender justamente del punto de inoculación, ¿ya? Cuando hablamos, por ejemplo,
principalmente de articulación de rodilla, sí que hay que hacer su cálculo para manejar este tipo de volúmenes, ¿ya? Recuerden que de manera segura no deberíamos exacerbar los 8 o 10 mililitros dependiendo del tamaño y también densidad corporal del paciente, justamente no deberíamos superar el volumen adecuado, por lo cual entonces al inocular entre 2 4 mililitros de colágeno, deberíamos hacer en un ratio semejante 1 a 1, bien, de 2 a 4 mililitros de plasma rico en plaquetas, ¿ok? Ese sería el ratio a utilizar, pero nunca sobrepasar los 8 o 10 mililitros, por ejemplo, en articulación de rodilla. De igual manera, en lugares donde la capacidad es menor, por ejemplo, intramuscular, la recomendación es no superar los 5 mililitros, por lo cual allí podemos aplicar una suerte de 2 ml de dispositivos de colágeno con quizás 2 ml de plasma rico en plaquetas, por ejemplo, ¿ok? Sin exacerbar. En neuralgia postrepética, doctor, ¿qué dispositivo se puede utilizar? Nuevamente, en principio, el MD Neural, ¿ok? El MD Neural. Pero sin embargo, en neuritis postherpética, vamos a también apoyarnos con el uso de MD Matrix o el MD Tissue en su momento, ¿ok? Puesto que recuerden que allí justamente donde está ese fenómeno de esa neuralgia, efectivamente tenemos un lugar con máxima acumulación de toxinas, productos de estrés oxidativos, que se van a beneficiar no solo de la señalización de la sustancia auxiliar del MD neural, sino también de otras sustancias auxiliares que van a ayudar a nutrir y a remover las sustancias del espacio intersticial y mejorar la salud intersticial de la matriz extracelular. Ok, para fractura de columna D7, Ok. ¿qué se le coloca al paciente con osteoporosis 88 años? En tal caso, y siguiendo de manera bien adecuada las técnicas de inoculación paravertebral y muy a la par de notar la evolución clínica propia del paciente, a ver, puedes utilizar dispositivos de colágeno Matrix, ¿ok? Si es que hay dolor, evidentemente podemos utilizar el dispositivo de colágeno neural. En tal caso, lo más adecuado sería utilizar el dispositivo de colágeno torácico, ¿ok? MD Thoracic, que de acuerdo a la zona en la que está involucrada, evidentemente va a tener una mejor, digamos, una mejor eficacia dada la sustancia auxiliar. En este tipo de pacientes, además, puedes asociar otra serie de medidas de las cuales también vamos a conversar mañana, como son productos a base de microdosis para regular el avance propio de los procesos, del proceso de osteoporosis, ¿ok? Y evidentemente brindarle al paciente una nutracéutica adecuada para disminuir el grado de deterioro del estado de la osteoporosis, ¿ok? Bien. Esa es la última pregunta. No sé si tengan Bien. alguna otra pregunta más. Con mucho gusto, ¿alguna otra pregunta que quieran hacer? De todas maneras, mucho de la aplicación de las experiencias clínicas, de cómo evoluciona el paciente en torno a este tipo de terapia, lo vamos a ver en profundidad el día de mañana. Es decir, allí sí vamos a mostrar en detalle qué puntos inocular cuando hay, por ejemplo, estas clásicas dolencias en las articulaciones de los deditos de las manos en pacientes artríticos. Por supuesto, vamos a tratar el tema de la osteoartritis con más profundidad y otros puntos que evidentemente vamos a ir aclarando ya en lo que representa la parte práctica. Hoy era para brindarle un poco de manera, digámoslo, general, pero también clara y lo más sencillo posible de las ventajas que tiene la utilización de esta nueva tecnología. Es una tecnología bastante promisoria. Incluso hay noticias, se ha vuelto, incluso rumores en las redes sociales, de la utilización de estos productos de colágeno con mucho más ahínco el año siguiente, en el 2026. Se espera que otras instancias también elaboren sus propios protocolos con colágeno para el estado de regeneración y renovación. Así que en tiempo presente es un momento bastante adecuado
no solo para el conocimiento y el aprendizaje, sino también para poner en práctica realmente el beneficio que tienen esta serie de dispositivos de colágeno. Y como les cuento, entrar de lleno en la posibilidad inmensa que tenemos de poder combinar o poder hacer terapéutica esencialmente sin efectos adversos, ¿ok? Para la mejoría de la enfermedad del paciente y su calidad de vida. Bien. Parálisis facial, doctor. De igual manera, en parálisis facial vamos a utilizar, si hay sensaciones parestésicas, molestia o dolor, vamos a utilizar principalmente el MD Neural, ¿ok? Pero acá lo podemos apoyar enfáticamente con MD Muscle, ¿ok? Dos dispositivos, como ven, de manera general, pero que pueden necesariamente ayudar en un caso como una parálisis facial. Adicionalmente, puedes pensar en un modo de activación dejando pequeños sabones a nivel subcutáneo, podemos pensar en la utilización del MD Tissue, ¿ok? Que también, por supuesto, va a tener un efecto notorio a nivel estético. El doctor García levantó la mano, no ¿Ya? sé, Víctor García, si quiere activar su micrófono para que nos comente, ¿no? Hola, Entonces, Ay, hola, ahí, hola. sí, buenas noches, doctor Víctor. Bueno. Sí, no, quería hacer un comentario. Conozco los dispositivos de colágeno desde hace bastante tiempo. Pero siempre me llama la atención lo siguiente, y esta es una pregunta. ¿Qué tiene que ver el colágeno con calmar el dolor? Yo no recuerdo. Uno. Es como para llegarle más Sí, a la gente, para que comprenda mejor. claro. Mira, Ajá. el colágeno, este es el tipo uno, ¿no es cierto? Exactamente. Hay el Ajá. tipo 2. El También. tipo 2 es más específico para cartílago, para estructuras más duras. Eso es correcto, sí, Es señor. decir, para una Ajá. artrosis estaría mejor el tipo 2. Pero los Exactamente. Es dispositivos están correcto. hechos de tipo uno. Ajá. Tercera cosa, Ujú. el colágeno es una proteína, probablemente la más abundante del cuerpo. Exactamente. Claro que Ajá. sí. Ujú. Y por ser una proteína, es una cadena de aminoácidos. No recuerdo cuántos, pero son alrededor de 7. Por Ujú. eso, mismo Guna tiene un suero, bueno, tiene un vial que lo comercializamos como suero de colágeno, porque Eso claro, es tiene correcto. los Ajá. 7 aminoácidos del colágeno, ¿cierto? Exactamente. Ajá. Y tiene vitamina C, Exacto. porque la síntesis de colágeno es un proceso dependiente estrictamente de vitamina C. Vitamina C. Si no hay Exactamente. vitamina Ajá. C, no No hay se síntesis. sintetiza colágeno, aunque hayan los 7 o 6 aminoácidos, no recuerdo exactamente Ujú. los nombres ni la cantidad. Es como tener cemento, arena, piedra y hierro. Si no tienes agua, no puedes hacer la mezcla para Es hacer el correcto. pilar. Es Es correcto. así de simple. Ahora, Ajá. Tal la cual. pregunta es, el colágeno tipo uno es proveniente de cerdo, ¿no es cierto? Es Sí. suizo, colágeno suizo. Exactamente. Creo que Ajá. está la 4CH, ¿no? Está en Exactamente. dilución, Ah, 4 o 6 CH. sí, Ujú. en dilución Ujú. decimal. Ajá. No Es es correcto. homeopático, es microgramos. elaborado con el método homeopático, porque yo sostengo siempre esto, Ujú. porque yo digo que debemos hablar con propiedad. Y ahora, la moda es que a todos los medicamentos bioterapéuticos o biológicos o funcionales, como ahora se les llama, le decimos medicamentos homeopáticos. Y eso como que es un escudo para decir no tiene efectos secundarios. No, No. está mal eso. Los medicamentos bioterapéuticos, los que tienen dilución CH, que es decimal, no son homeopáticos, son elaborados por el método homeopático, porque tienen Exactamente. la Ajá. materia, tienen la materia prima, Es ¿cierto? correcto. Ajá. Los Ujú. succionas y los diluyes, pero hasta ahí, pero Exactamente. nunca llegan a la dilución que trasciende a la A la homeopatía, es homeopatía. decir, nunca Ujú. pasan del número de Avogadro. Esto debe ser Exacto. claro. No Ujú. son medicamentos homeopáticos. Por eso Exactamente. son diluciones infinitesimales, tienen Ujú. una dosis importante todavía de moléculas
pero también tienen una frecuencia, porque tienen la parte de la huella, ¿no es cierto?, de la Exactamente. estructura madre. Ujú, Entonces ellos ujú, actúan por frecuencia, por eso hacen resonancia con tejidos y actúan ujú. molecularmente también, dependiendo si las diluciones son más bajas. Es Ahora, correcto. la Ajá. pregunta, doctor, es, ¿ese colágeno tipo uno es el que se incorpora al tendón, al ligamento o al cartílago directamente o tiene que sufrir un proceso de degradación para volverse nuevamente aminoácido o es el Mm. colágeno del cerdo el que se incorpora a mi tendón, por ejemplo? Ya, no, esencialmente es la cadena de colágeno como tal que se incorpora a las bases intersticiales del tejido, ¿ok? Entonces, sí es la molécula de colágeno como tal la que va creando ese bioandamio. Como usted bien lo dijo, es una suerte de arenita, piedra que ya está formadito, ¿ok? Y que en base a la regeneración de colágeno, ya es como tener un colágeno listo que lo que hacemos es unirlo al resto de las cadenas anisotrópicas previamente establecidas. ¿Por qué hago la Ajá, pregunta? Porque porque el código de la ajá. estructura del colágeno porcino o del que sea, de cresta de gallo, de lo que sea, esos tienen cada uno una estructura diferente. Es como las proteínas, ¿no? Exactamente. Porque son proteínas. Ajá, Uno come exacto. proteína de vaca, de puerco, de pollo. Sí, la come estructurada, pero esa no Correcto. es la que se incorpora al músculo de la persona. Tiene que volverse El aminoácido aminoácido, para que el exactamente. cuerpo Ajá, escoja los aminoácidos necesarios para formar proteína humana, porque no es lo exacto. mismo la proteína animal y ni siquiera entre ellos, son diferentes por cada especie. No es lo mismo. Entonces es la inquietud. Este colágeno tipo uno porcino es estructurado, armado, ese que se incorpora a mi tendón. Eh, Es Yo estoy hasta ahora, seguro que no. bueno, Por hasta eso, ahora fíjense que ajá, los colágenos, esos que toman, les llaman hidrolizados. Parece ser que esos ya están exactamente. como partidos en aminoácidos, ¿no? Por Exactamente, eso. Pero exactamente, es entonces, correcto. esta era la inquietud, doctor, para que nos quede claro. No, yo sé que Muy hay bien. compañeros nuevos aquí, pero precisamente para ellos es la Mm. inquietud y el comentario. Me invitó el compañero que me visita, que esté aquí, y bueno, yo sé que a veces armo estas cosas, pero no puedo hablar de otros, sino de esto, No, es porque, interesante, realmente es porque muy así debe interesante ser. su, realmente es interesante su inquietud porque ciertamente hasta donde hemos comprendido, sobre todo por los distintos estudios, es que justamente es la cadena como tal de colágeno que se une, ¿ok? A esta base. Ahora, ciertamente, como usted dice, como hay una diferencia notoria en cuanto a, por así decirlo, la carga genética entre el colágeno porcino y el colágeno humano, simplemente ella va a formar como una suerte de bioandamio, es lo que entendemos, que luego va a propiciar la generación de nuevo colágeno humano, es decir, que simplemente funciona como el soporte, ¿ok? Donde luego se van a unir o a establecer o a formar otras fibras de colágeno, ya en este caso humano como tal, que luego simplemente van a producir el grado de degeneración. En este caso, ciertamente, aunque es bien complejo, no sabemos todavía el porcentaje o la velocidad de degradación o claramente la biodisponibilidad de este tipo de colágeno sobre el cual creamos esta nueva estructura de colágeno. Muy semejante a como este experimento, a ver, me recuerdo muy sencillo, sobre el cartílago que fue creado de manera artificial, un cartílago de pabellón auricular que fue colocado en un ratoncito y a partir de allí fue creando una piel, un anexo de piel. Entonces, muy semejante a eso, los dispositivos de colágeno lo que sirven es como una base fundamental donde el nuevo colágeno se va a generar y va a seguir ese orden, ¿ok? Lo importante, de acuerdo hasta donde hemos estudiado, investigado y aprendido al respecto, especialmente de la clínica de los pacientes, es justamente que ese alivio sintomático del cual comenzó su inquietud en relación a
cómo modula el dolor, porque como colágeno como tal, no es que me va a estimular un proceso analgésico, sino que con esta corrección de la anisotropía, y allí tiene mucho que ver la carga de microgramos puntualmente que tiene esa suerte de dispositivos médicos, ok, en la unidad de colágeno, producen ese En grado empate por llegar y me de acuerdo que desinflamación. a las A ver, 10 Doctor, a las yo tengo claro, para mí el o efecto sea, analgésico o a la modulador décima, del acá es dolor 26, la ajá, división, está acá es dado 6. por los compuestos que tiene el vial. el excipiente, Usted ya exactamente, me la mencionó sustancia auxiliar. fructóxico, Ajá, dendrón, porque cada una de esas ajá, moléculas tiene, de esos productos, tiene una especificidad de acción. Recordemos exacto, que los medicamentos bioterapéuticos tienen especificidad claro, de órganos, ¿no es cierto? ajá, Es es por eso, correcto. no tanto es por el colágeno. Ya usted explicó, Sí, tiene pero el tropismo positivo. efecto modulador del dolor y de la inflamación Ajá, es por los núcleos ajá, que lo acompañan. Ese es, exacto. así lo he tenido siempre. Las sustancias auxiliares que colaboran con ese proceso antiinflamatorio analgésico, es correcto. Y por supuesto, o sea, al tener un tejido que de una u otra forma se renueva constantemente, creando una nueva anisotropía, ya el proceso inflamatorio y estimulación de los leucocitos, la estimulación de la citoquina disminuye. Y eso crea ese proceso inflamatorio, Doctor, pero de que antiinflamatorio. son buenos. De que No, funciona, funciona. definitivamente. Sí, Y claro, definitivamente. sí, sí. Eh, pero sí vale la pena esa acotación, porque como le comento, y gracias por la participación, porque sí es bien interesante profundizar cada vez más al respecto de esta información. El año próximo, tengo entendido, se está por, digamos, liberar en otros grupos farmacéuticos de investigación una terapia de colágeno con proporciones semejantes en la calidad o en el rango de acción. Y justamente ahí entendemos que en el orden de las microdosis o en el orden de la CH es donde están comenzando a integrar ya estos nuevos productos terapéuticos. Entonces, se ha venido probando y todo lo demás, pero todavía no. Entonces, ya nosotros con Laboratorios Guna tenemos estos dispositivos de colágeno que, como usted bien dice, funcionan, ¿ok? De verdad, y lo aclara el paciente. Bien, 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 de una manera bien interesante, pero ahí hay. El colágeno que tiene Gracias, las gracias. articulaciones es del 2, no uno ni 3, como ya lo mencionó el doctor Ajá. García, y bueno, ya ahorita lo hemos explicado. ¿Cuántas sesiones son recomendables para lograr una regeneración? Ya, tal cual, como lo mencioné previamente, va a depender del paciente, ¿ok? Y digamos, del grado de complicación de la patología. Pero indiscutiblemente, Laboratorios Guna propone como base un protocolo que estila las 4 a las 5 semanas de aplicación de dispositivos de colágeno. De hecho, van a ver que la cajita de colágeno trae exactamente 10 viales en los cuales se pueden utilizar hasta 4 mililitros de cada uno, una vez por semana, hasta por 5 semanas consecutivas, como un protocolo estándar generalizado. Pero llegamos a cumplir 4 o 5 semanas para un beneficio, digamos, ya notorio y prácticamente irreversible, aunque, como le comento, dependiendo de ciertos pacientes o ciertos procesos en estos pacientes, van a extremar la necesidad de utilizar terapias de refuerzo hasta por 6 u 8 meses, ¿ok? Pero notoriamente las primeras 4 semanas son determinantes para observar el grado de alivio o el grado de beneficio que ocurre en el paciente. La doctora Paola Orellana comenta que el doctor García tiene toda la razón, el colágeno no tiene nada que ver en las vías del dolor, Ujú, no se une a exacto. receptores kappa, MNDA, etcétera, funcionan por el vehículo o excipiente. Ujú, Si podemos tener un poco más claro esto, porque lo que yo entiendo es que el colágeno funciona de tal forma que al regenerar las fibras de colágeno va a bajar la inflamación y al bajar la inflamación también vamos exacto. a ir bajando el dolor.
Esa es una de las, O- justamente una de las medidas que ok, conversaba al respecto, que sí, en la medida en que hay esa, lo que pasa es que recuerden que la estructura de colágeno, o sea, forma parte como una suerte de bioandamio. Al hablar de bioandamio es donde así está es. el secreto, porque es como estamos colocando como una suerte de malla, ¿ok? Inoculando una suerte de malla donde luego el mismo cuerpo va a tener una guía adecuada donde poder producir esas nuevas fibras de colágeno. La sustancia auxiliar evidentemente está allí para apoyar de manera trópica aquí en el punto donde se inocula ese beneficio, digamos, analgésico o antiinflamatorio directamente. Pero no debemos olvidar que justamente la función estructural de bioandamio que tiene esta suerte de dispositivos. Y a partir de allí, con la nueva producción de colágeno nuevo, por así decirlo, permitido justamente por los tejidos inhibidores de la metaloproteinasa, entonces poco a poco, los mediadores inflamatorios activos por la metalosproteinasa, evidentemente van resolviéndose progresivamente. Y así volvemos a mantener ese equilibrio de esa balancita en la cual vimos previamente. Esa parte sí es bien notoria, sobre todo en los pacientes de la práctica clínica diaria, puesto que, como les conversé en un principio, a veces en una primera sesión no alivian el dolor. Hay muchos que sí, ¿ok? Perdón, bueno, pocos que sí. Como les comenté, de una casuística de aproximadamente 10 pacientes, uno o dos mejorarán el dolor en la primera aplicación, pero el resto no mejora el dolor en la primera aplicación. Pero luego van refiriendo que a lo largo de la semana van a haber días en los que hay mucho dolor, que incluso tienen que tomar analgésicos, ¿ok? Ya pasadas las 24 horas de la aplicación. Y luego se calma el dolor por un tiempo cada vez más prolongado. Entonces, la experiencia nos enseña que a partir de la tercera o cuarta sesión, el alivio del dolor es cada vez más prolongado en el tiempo. Es decir, si antes el dolor reincidía a los 2 o 3 días, posterior a la tercera, cuarta sesión y específicamente a la quinta aplicación o sesión de colágeno, entonces ya el dolor prácticamente no regresa más o está en un nivel muy bajito. Entonces, lo que de una u otra forma sí se nota esa capacidad de actuación de la sustancia auxiliar en el lugar que estamos trabajando, pero por supuesto también de la función de reestructuración tisular a partir del biondamio que ocasiona esta suerte de degradación y formación de nuevas fibras de colágeno. Después de la aplicación articular, como en la rodilla, se sugiere reposo. Sí, prioritariamente yo le sugiero a mis pacientes un reposo de hasta 48 horas. No absoluto, es un reposo, a ver, relativo. La intención es que am, no se le brinde a la articulación una condición de alto impacto o en alguna otra región de máximo movimiento, de máxima movilidad, porque justamente para que de manera natural pueda crearse ese efecto de base o de malla, donde la estructura progresiva y natural del organismo va a poder replicar esas fibras de colágeno. ¿Ok? Entonces sí, convencionalmente no es un reposo absoluto, pero sí es un reposo relativo de entre 24 y 48 horas para lograr esa capacidad regenerativa que sí promete este tipo de terapias. Listo. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? Y si no, ya les dejamos que vayan a descansar y nos vemos mañana a la misma hora. ¿No? ¿Listo? ¿Listo? ¿Sí? ¿Ah? Ya. Bueno, de verdad muy agradecido por la participación y la asistencia de todos ustedes el día de hoy. Bastante interesante el debate. Ya mañana continuaremos más específicamente con temas que evidentemente no tratamos hoy y vamos a profundizar mucho más en las técnicas terapéuticas de aplicación, efectivamente, de cuánta dosis vamos a requerir, los casos clínicos que vamos a mostrar y evidentemente otro tipo de opciones que utilizar, sobre todo
todo cuando hablamos del dolor y que justamente vamos a profundizar un poco más sobre lo que el doctor Víctor García nos ilustró hoy esta noche y la vamos a conversar el día de mañana, Dios mediante. Así que con mucho gusto y con anhelo les espero el día de mañana para continuar esta capacitación y bueno, cualquier duda o pregunta que surja en este interín, con muchísimo gusto estamos acá para buscar aclararla. ¿Ok? Sí, pero está, ¿verdad? Está carísimo esto. Listo. Gracias. Listo, que tenga. Gracias a ustedes. Que tengan una Saludos a feliz Raúl. noche Saludos y un con abrazo a muchísimo Raúl, gusto. Claro que sí, con mi Igualmente, muchísimo pana, gusto. mi hermano, públicamente. Con Sí. muchísimo gusto, doctor Víctor. Que tengan una bonita noche. Nos vemos mañana. ¿Ok? Igualmente, bendiciones. Gracias. Amén. Hasta luego.